Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Delgado Rigal, soy el director general de Aleasoft y es un placer tener este webinar con vosotros. En este momento ya tenemos 72 participantes. Vamos a esperar unos minutos con esta introducción, esperando que se incorporen. Habían unos 200 interesados. Entonces, el título del webinar es Previsiones de precio de mercado a largo plazo para PPAs y en general vamos a hablar, yo voy a hacer una breve introducción, después Uriel Salto hará una presentación y al final, bueno, intentaremos responder a vuestras preguntas. O sea, mientras transcurre el webinar podéis ir anotando en el sitio correspondiente las preguntas que consideréis. De todas maneras, si no diera tiempo al final, después directamente podemos contactar con vosotros y os la contestaríamos. Lo que veremos de forma general en este webinar, en la presentación, serán los modelos de la empresa y hablaremos de las previsiones de medio plazo, de previsiones de largo plazo y las estrategias que podéis seguir todos los agentes, tanto los que venden como los que compran, para optimizar la gestión de los activos, tanto a medio como a largo plazo, de forma tal que se pueda optimizar esa gestión. Como decía, bueno, el objetivo fundamental de este webinar es mostrar lo que hacemos en la empresa. Somos una empresa que tiene 20 años, damos información, cada semana estamos generando unas 4 noticias del sector que podéis ver en nuestra página web. También damos un servicio de previsiones en todos los horizontes, corto, medio y largo plazo. Y estas previsiones siempre están acompañadas con las probabilidades correspondientes. Y el objetivo de esta información, de estas previsiones, de estas probabilidades, es que podáis optimizar las operaciones de vuestra empresa y optimizar la toma de decisiones como tal. No sé si tengamos muchas más cosas que decir. Ahora ya estamos llegando a los 100 participantes. Un comentario general sobre el mercado. El mercado es un mercado bastante estable, ya lleva más de 20 años y en los próximos años, 10, 20 años, pensamos que seguirá siendo un mercado estable. Os digo esto porque hay algunos que piensan que el mercado puede, con toda la introducción de renovables, puede haber un derrumbe y nosotros en este sentido pensamos que en los 10, 20 próximos años el mercado seguirá en equilibrio. No obstante, aunque el mercado esté en equilibrio, van a haber fluctuaciones. Vamos a tener meses con precios bajos o muy bajos, pero también vamos a tener precios altos o muy altos. Con lo cual, el objetivo nuestro precisamente hoy es mostrar cómo estas fluctuaciones pueden gestionarse para que el riesgo sea mínimo tanto para los que compran como para los que venden. En este webinar hay, como decía, unas 200 personas inscritas, tanto grandes consumidores como otros tipos de agentes que intervienen en el tema de las renovables, construyendo parques, inversores, bancos. O sea, ha habido un gran interés. Ahora le voy a pasar la palabra a Uriel Saltó, que va a hacer la presentación de la empresa y, como os decía, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, la vais anotando y al final vamos a intentar resolverla o posteriormente os contactaremos. Paso la palabra a Uriel. Muy buenos días, muchas gracias Antonio. Soy Uriel Saltó, soy el coordinador del área de análisis y modelización de datos en Aleasoft y soy quien presentará el contenido de este webinar. Como Antonio ya ha comentado, el webinar es sobre las previsiones a largo plazo del precio de los mercados eléctricos.
Antonio ya ha hecho un breve resumen del contenido de todo el webinar, ya ha explicado un poco la historia de la compañía. Yo explicaré brevemente los servicios que prestamos. Explicaremos después la metodología que utilizamos para las previsiones a largo plazo. Después mostraremos cómo interpretar las previsiones de precio a medio plazo y cómo utilizar las distribuciones de probabilidad. Hablaremos después de las previsiones de largo plazo y cómo interpretar las bandas de confianza. Y por último, mostraremos un ejemplo muy básico, pero que puede ser muy ilustrativo, de una estrategia para gestionar la energía que tenemos que comprar o que vender. Aleasoft, como ya ha comentado Antonio, ofrecemos previsiones para el sector de la energía y estamos presentes en prácticamente la totalidad y los mercados más importantes de toda Europa. Como veis, cubrimos desde los mercados del Nord Pool hasta el mercado ibérico y desde Irlanda hasta algunos de los mercados de Europa del Este, incluyendo obviamente todos los mercados más grandes de Europa Central. Nuestras previsiones cubren desde el corto plazo, el mercado al día siguiente, hasta el largo plazo, 20 o 30 años de horizonte. Las previsiones principales son de precio y de demanda de los mercados, pero también de producción de energías renovables, sobre todo son interesantes, eólica, solar y también producción hidroeléctrica. Y además hacemos previsiones de todas las otras variables que son interesantes para el sector. Son variables meteorológicas, variables económicas que afectan a los mercados, precios de las commodities, precios de las emisiones de los derechos de emisión de CO2. Y el mercado en el que tenemos más experiencia y el que estamos presentes desde hace más tiempo, que es el mercado ibérico de electricidad, teniendo en cuenta la cantidad de energía que gestionan nuestros principales clientes, podemos decir que alrededor de un 75% de la energía que se negocia en el mercado ibérico usa de una forma u otra las previsiones de Aleasoft. Nuestras previsiones son útiles para prácticamente todos los agentes que participan de alguna manera u otra en el sector de la energía. Tenemos clientes que gestionan energía, como pueden ser los operadores de sistemas de transporte o distribuidoras. También agentes que venden energía, como pueden ser los parques de generación, los agentes que compran energía, como son los grandes consumidores de energía, o las comercializadoras, y también bancos, fondos de inversión que hacen estudios de viabilidad de potenciales instalaciones de producción y venta de energía. Como veis, entre nuestros principales clientes se encuentran las empresas más importantes del sector en España y en Europa, y algunas de ellas están recibiendo nuestros servicios de forma ininterrumpida durante todos estos 20 años. Cuando hablamos de nuestras previsiones, nos gusta destacar tres aspectos. Por una parte, son previsiones científicas, están hechas con una metodología que es de base puramente científica, es un método científico en el fondo. Eso proporciona unas previsiones robustas, estables y que mantienen su coherencia en el tiempo. Y por otro lado, tenemos una larga y dilatada experiencia en el sector de la energía en prácticamente todos los mercados europeos. Vamos a explicar ahora brevemente en qué se basa la metodología que utilizamos para las previsiones a largo plazo. Nuestras previsiones se basan principalmente en los modelos ALEA. Los modelos ALEA son modelos desarrollados específicamente para las previsiones para el sector de la energía. Es un modelo híbrido que integra varias técnicas estadísticas. Por una parte tenemos la inteligencia artificial a través de una red neuronal y de algoritmos de machine learning. Por otra parte tenemos regresiones que integran para evaluar el impacto de las variables,
Y por otro lado tenemos los modelos SARIMA de análisis de series temporales, que lo que hacen es analizar la estructura temporal de las series de los mercados. Son métodos estadísticos, los puntos fuertes son, por una parte, que hemos dicho que es una metodología totalmente científica, y además, al ser métodos estadísticos, nos dan mucha flexibilidad para hacer previsiones, por ejemplo, de distintas granularidades, desde previsiones anuales hasta previsiones horarias, y además también son muy flexibles a la hora de evaluar distintos escenarios y a la hora de hacer simulaciones, lo que nos permitirá, como veremos después, hacer previsiones probabilísticas. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que los modelos intentan identificar y analizar a la hora de hacer una previsión? La idea detrás del modelo es que el mercado tiene un punto de equilibrio y que el precio fluctúa alrededor de ese equilibrio. Ese equilibrio viene definido por el punto donde tanto la generación es rentable como los costes que tienen que asumir los que compran la energía son asumibles. Dentro, eso define un punto de equilibrio y también un rango alrededor del cual el precio puede oscilar. ¿Cuáles son los factores que hacen oscilar ese precio? Pues las variaciones de todas las variables que impactan en el precio. Las variaciones del precio de las commodities, del precio de los derechos de emisión de CO2, periodos de sequía y olas de frío y calor que afectan la demanda, periodos de sequía que afectan la producción hidroeléctrica, etc. Una imagen muy clara de cómo el mercado está en equilibrio y fluctúa y el precio fluctúa alrededor de este equilibrio es cuando comparamos, como vemos en la imagen, cuando comparamos el precio del mercado con la producción hidroeléctrica, que es uno de los factores más importantes que impactan sobre el precio. Vemos que la producción hidroeléctrica durante todos los años hidrológicos son los años que van desde octubre hasta septiembre del año siguiente, esa variación de la producción hidroeléctrica hace variar el precio, hace fluctuarlo, pero siempre es alrededor de un mismo punto de equilibrio. Una vez el modelo ha entendido cuál es el punto de equilibrio en el que se encuentra el mercado, lo que hace es proyectarlo hacia el futuro. Ese punto de equilibrio es muy estable, pero a lo largo del tiempo se va desplazando. Se va desplazando porque ese punto de equilibrio viene definido, como hemos dicho, por un poco el valor que tiene un megavatio hora y el precio que están dispuestos a pagar los compradores. Este punto de equilibrio se irá desplazando en el tiempo por el impacto de las variables. Precios de las commodities, precios de las emisiones del CO2, nuevas incorporaciones a la demanda de energía, como puede ser la masificación de los vehículos eléctricos, pero también la aparición de sistemas de autoconsumo o el aumento de la eficiencia energética o la mayor producción con energías renovables y el aumento de las interconexiones entre los mercados europeos, que lo que hará será que el punto de equilibrio deje de ser un punto de equilibrio independiente, más o menos independiente para cada mercado y converge en un punto de equilibrio, digamos, de un sistema eléctrico europeo común. Y además de este punto de equilibrio, lo que hace es, como visto con mucha perspectiva, ver dónde está el mercado. El precio también tiene un perfil horario, que es muy importante porque al final es lo que va a definir el apuntamiento de nuestra tecnología. Si tenemos una tecnología como es la solar, fotovoltaica, por ejemplo, que produce en unas horas muy determinadas en el centro del día, la distribución horaria de precios a lo largo de todo el día tendrá un impacto muy grande. Y esto el modelo también lo analiza. Analiza el impacto sobre el perfil horario de los precios de todo lo que puede afectar la eficiencia energética, la carga de vehículos eléctricos, dependiendo del patrón de carga
de los vehículos acabará modificando de una manera u otra el perfil de demanda y, consecuentemente, el perfil de precios, cómo el almacenamiento, ya sea en forma de baterías, ya sea en forma de hidrógeno, ya sea en sistemas de baterías conectados directamente a la red de distribución o sistemas de almacenamiento doméstico, cómo esos almacenamientos y la flexibilización de la demanda va a ir trasladando, digamos, la demanda desde los valles, cuando el precio es más barato, hacia los picos, cuando el precio es más alto. Y al revés. Muy bien. Este es un diagrama general de más o menos el proceso que sigue una previsión con el modelo ALEA. En el centro de la imagen está el modelo ALEA, la red neuronal en sí, y tiene básicamente dos inputs. Uno son los datos, la historia del mercado. Es muy importante para hacer previsiones de futuro entender lo que ha pasado en el mercado. Es un modelo que se nutre básicamente de la historia. Y después, por otra parte, tenemos lo que es aquellos fenómenos que o bien no están presentes en la historia del mercado o bien lo están, pero en una cantidad muy testimonial. Podrían ser fenómenos como el autoconsumo o, como hemos dicho, la carga de vehículos eléctricos. Estos nuevos fenómenos se simulan y también son otro input que van hacia el modelo que, con todos esos inputs, encuentra cuál es el mejor equilibrio entre todos estos nuevos fenómenos. Iterativamente se van seleccionando los mejores modelos a través de algoritmos de Machine Learning y, una vez obtenidos los mejores modelos y combinados adecuadamente, se obtiene finalmente una previsión. En una previsión a largo plazo podemos distinguir dos partes principales. La primera sería la primera parte del horizonte, cubriendo los 3, 4, 5 primeros años. En este punto lo que hace el modelo es, a partir del estado actual del mercado, cómo va a evolucionar hacia ese punto de equilibrio. Utilizamos los escenarios medios, son esos escenarios que nos permiten decir estamos en una ola de calor, por lo tanto la temperatura bajará, estamos en una ola de frío, por lo tanto la temperatura subirá, o este invierno va a ser más frío de lo normal, se va a instalar, digamos, una cierta cantidad de potencial renovable, va a ser un año lluvioso o va a ser un año seco, y con estos escenarios el modelo decide desde el punto actual del estado del mercado hacia dónde va a evolucionar en los siguientes años. De cara al largo plazo, o sea, llevamos ya desde los 5 hasta los 20 o los 30 años, ya no vamos a intentar determinar qué año va a ser cálido, o qué año va a ser frío, o qué año va a ser lluvioso y cuál no, lo cual tiene poco sentido a tan largo plazo. Lo que vamos a hacer es ver cómo se va a desplazar este punto de equilibrio del mercado. O sea, lo que vamos a determinar es cuál va a ser la tendencia de cada una de las variables, cuál va a ser la tendencia del punto de equilibrio y, finalmente, cuál será la tendencia del precio del mercado. Vamos a centrarnos ya en las previsiones de medio plazo. Todo aquel que tenga que comprar o vender energía está expuesto a los precios del mercado. El mercado de electricidad sabemos que tiene un precio muy volátil, porque la electricidad tiene aquello de que puede almacenarse, no puede almacenarse, al menos en grandes cantidades, al menos de momento, lo que lo hace muy volátil y sujeto a cambios bastante bruscos. Por lo que cualquiera que tenga que comprar o vender energía, de algún modo está muy expuesto a este riesgo. Como veremos más adelante, la opción para mitigar ese riesgo es diversificar nuestras estrategias de compra y venta de energía. Para eso vamos a necesitar unas herramientas que son las previsiones a medio plazo en este caso. Y vamos a ver cómo podemos utilizar, cómo podemos interpretar una distribución de probabilidad de una previsión de futuro. ¿Qué es una previsión probabilística o una previsión de precio con una probabilidad asociada? Lo que entendemos normalmente como una
previsión de precio es, digamos, una previsión puntual. Tenemos una previsión de precio del precio futuro, el precio del mercado en algún momento del futuro. Nos proporciona un valor. Si en vez de eso lo que pasamos a tener es un rango de posibles valores del precio del mercado en un determinado momento del futuro, ya no tendremos solamente un valor, sino que tendremos un rango de posibles valores. Además, cada uno de estos valores tendrá una probabilidad de ocurrir. Gráficamente, eso se visualiza con las distribuciones de probabilidad. Una previsión probabilística de este tipo lo que nos dice es que los precios más probables se encontrarán alrededor del precio, alrededor del pico de la distribución. Y en las dos colas tendremos los valores con menos probabilidad de ocurrir. Esto queda cuantificado con los percentiles. Un determinado percentil nos dice la probabilidad de que el precio esté por encima o por debajo de ese valor. Por ejemplo, en estos gráficos vemos como el percentil 85 nos dice que este precio es el que marca el límite entre por debajo de este precio hay una probabilidad, es decir, la probabilidad de que el precio final esté por debajo de este valor es de un 85%, consecuentemente la probabilidad de que esté por encima es de tan solo un 15%. Un percentil muy bajo, como podría ser el percentil 15, nos está diciendo que el precio final tiene una probabilidad de un 15% tan solo de caer por debajo de este valor, consecuentemente un 85% de estar por encima de este valor. Esto es lo que nos dice la teoría. Un caso más realista, o un caso real en este caso, sería un ejemplo de este tipo. Ya vemos que la curva ya no es tan bonita ni tan suave como es en la teoría. En este caso, estamos viendo una previsión para el precio del primer trimestre de 2018, una previsión hecha en noviembre del año anterior. Lo que vemos, por ejemplo, en este caso es que ya no tenemos un solo pico, sino que tenemos dos. Aquí el modelo nos está diciendo cuál es el precio más probable en caso de que este trimestre sea lluvioso o sea seco. Y nos está diciendo que hay ligeramente una mayor probabilidad de que el año fuera húmedo, que es como realmente fue. Si en vez de coger tan solo un trimestre, cogemos periodos algo más largos, por ejemplo, una previsión del precio promedio para todo el año 2017, hecha un año y medio antes de ese periodo, vemos que aquí ya combinamos los 4 trimestres, con lo que la distribución ya es mucho más suave. Y estas distribuciones de precio las utilizaremos para, comparando estas distribuciones, por ejemplo, con los precios de los mercados de futuros o con los precios que nos ofrecen a la hora de firmar un PPA, para cuantificar cuál es nuestro riesgo si compramos o vendemos ese futuro o si firmamos o no firmamos ese contrato a largo plazo. Si nos movemos ahora ya a las previsiones de más a largo plazo, básicamente centrándonos ya en el caso de los PPAs, los contratos a largo plazo, cuando estamos negociando la posible firma de un contrato de compraventa de electricidad a muy largo plazo, necesitamos básicamente tener una visión de cómo va a ser el mercado en el futuro. Para eso necesitamos dos cosas. Uno, un precio de referencia, que va a ser el precio de referencia del contrato PPA, y conocer qué riesgo estamos asumiendo a la hora de considerar como válido ese precio, o, digamos, cuál es la probabilidad asociada con ese precio. Para ello, lo que necesitamos, obviamente, es una previsión a largo plazo, para tener una imagen clara de cómo va a ser el futuro del mercado a 20 años vista, por ejemplo, y a partir de ahí
con toda esa información, tomar las decisiones apropiadas. Vale. ¿Qué encontraremos en un informe de previsiones a largo plazo de Aleasoft? Encontraremos una previsión central, digamos, y una banda de confianza. Entonces, es muy importante saber interpretar correctamente una banda de confianza, porque normalmente lo que ofrecen la mayoría de proveedores de previsiones a largo plazo normalmente son 3 previsiones más o menos independientes, que normalmente las etiquetan como previsión de escenario alto, escenario medio y escenario bajo, con lo que son 3 posibles precios que pueden ocurrir en el futuro, pero no nos dan ninguna información de cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos escenarios. Con lo que, sin más información, lo que tenemos que asumir es que cada uno de estos escenarios tiene la misma probabilidad de ocurrir, lo cual no nos es muy útil a la hora de hacernos una imagen de cómo va a ser el mercado en el futuro. Por el contrario, una previsión con bandas de confianza nos ofrece mucha más información. La previsión central, que coincide con el percentil 50 de la distribución, nos dice cuál es el precio más probable del mercado en el futuro. Eso evidentemente no significa que el precio va a ser cada año exactamente el que marca esa previsión, pero nos señala de algún modo cuál es ese punto de equilibrio alrededor del cual el precio de mercado va a fluctuar. ¿Y cómo va a fluctuar? Eso nos lo indican las bandas de confianza. Las bandas de confianza nos están indicando cuál es la probabilidad de que en un determinado punto del futuro el precio esté dentro o esté fuera de esa banda. El percentil 15, que es la banda baja, nos marca que la probabilidad que en un determinado año el precio caiga por debajo de esta banda es precisamente de un 15%. Y el percentil 85, que es la banda alta, nos indica que en un determinado momento del futuro hay un 85% de probabilidades que el precio esté por debajo de esta banda, con lo que solo hay un 15% de probabilidades de que sea más alto que esta banda. Pero eso no quiere decir que haya un 15% de probabilidades de que el precio siga durante todo el horizonte la banda baja. Nos está diciendo que en algún momento siempre hay un 15% de probabilidades de que caiga por debajo, pero el punto, digamos, medio de la previsión, aquel punto al que siempre intentará retornar el precio, siempre es la previsión central. Eso es importante que se entienda porque, como digo, no es lo que se ofrece normalmente como una previsión de largo plazo. Y qué mejor para ilustrarlo que un caso real de previsión. En este caso, lo que vemos es una previsión mensual a largo plazo del precio del mercado ibérico de electricidad. Es una previsión hecha en noviembre del 2010 y, como vemos, tiene una previsión central y después tiene una banda alta y una banda baja que definen esta banda de confianza. Como digo, aquí se cumple muy bien la idea de una previsión con bandas. El precio sigue, en global, sigue la tendencia de la previsión central. Obviamente, no la sigue a la perfección, sino que va fluctuando a su alrededor. Y, como es de esperar, tenemos puntos donde el precio cae por debajo de la banda mínima y puntos donde el precio supera la banda máxima. Este es el comportamiento que se espera. Y las bandas, el percentil de las bandas, lo que nos indica es la probabilidad de que esto ocurra. Y si nos movemos ya al último punto, donde vamos a intentar ver cómo puede ser una estrategia simple, pero a la vez ilustrativa, de cómo podemos gestionar nuestras necesidades de compra o venta de energía. Cuando pensamos en un PPA, lo primero que nos viene a la cabeza es un PPA a precio fijo. El precio va a ir, como sabemos, va a ir oscilando, pero nosotros de alguna manera nos cubrimos y tenemos un precio fijo
lo que ya nos quita cualquier dolor de cabeza. Pero, como podemos ver en la imagen, firmar un precio fijo nos está quitando muchas oportunidades. Si lo que queremos es comprar energía, firmar a un precio fijo nos está quitando todas las oportunidades que tenemos de comprar energía cuando el precio fluctúe a la baja, cuando haya un valle de precio. Y por otro lado, si lo que estamos haciendo es comprar energía, firmar a un precio fijo nos está quitando las oportunidades de vender cuando el precio es alto, porque sabemos que va a fluctuar y sabemos que va a haber meses y que va a haber años que el precio va a ser más alto. Por lo que la estrategia ideal de un comprador y de un vendedor obviamente son opuestas, con lo que a la hora de negociar un PPA es difícil poner de acuerdo estas dos estrategias, aunque hay alternativas con suelos y con techos y con algunos precios fluctuantes que de alguna manera se puede encontrar un punto intermedio. Pero como vemos, un PPA es una manera de asegurarse un precio a futuro, pero digamos que no es la ideal para aprovechar todo el potencial que nos dan las fluctuaciones de precio del mercado. ¿Cuál es entonces la mejor estrategia o cuál es una estrategia óptima? Nuestra idea siempre es que lo mejor es diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta. Una estrategia que podríamos idear muy simple, pero como digo, a la vez ilustra muy bien el potencial de este tipo de estrategias, sería considerar toda la energía que tenemos que comprar o vender durante los siguientes 20 años y dividirla, en una primera aproximación, dividirla en 10 partes iguales. De estas 10 partes, 3 las colocaremos a largo plazo, 3 a medio plazo, 3 a corto plazo y después tendremos un 10% de remanente, digamos, que nos dará algo más de flexibilidad para aprovechar las oportunidades que puedan surgir. De las 3 partes que hemos situado en el largo plazo, una podríamos, por ejemplo, firmar un PPA a 20 años, ya que nos cubra todo el horizonte que estamos considerando. De esa manera ya tenemos un 10% de nuestra energía ya colocada a un determinado precio. Después, cada 5, cada 2, cada 3 años, podemos ir firmando contratos bilaterales que aprovechen las condiciones favorables que se puedan dar en cada momento. Dependiente del momento, podemos decidir firmar un contrato bilateral a tan solo un año, pero si las condiciones creemos que son favorables, viendo nuestra visión que tenemos del futuro, pues a lo mejor nos conviene firmar a 5 años. Y eso ya nos coloca prácticamente un tercio de toda nuestra energía. En el medio plazo, ahí vamos a ser un poco más flexibles y en cada momento vamos a ver qué es lo mejor. A lo mejor nos interesa en un momento determinado comprar un producto anual en el mercado de futuros. A lo mejor cada 2 o 3 semestres vamos a cerrar 2 o 3 productos trimestrales y a lo mejor cada 1 o cada 2 meses pues un producto mensual. Con eso ya tenemos más de la mitad de nuestra energía ya colocada. Después nos queda más el corto plazo, que sería un poco donde vamos más, digamos, directamente al mercado. Una parte la podríamos venderla diariamente en el mercado diario y en cuanto veamos una oportunidad a nivel semanal o a nivel mensual, poder cerrar con algo más de plazo. Y después nos queda ese remanente que hemos dejado, de ese 10%, que es para tener algo más de flexibilidad y si en un momento dado nos aparece la oportunidad de firmar, por ejemplo, un PPA a un muy buen precio, pues podríamos aprovecharlo y colocar este 10% de energía que nos queda. Si llegado el momento no ha surgido esa oportunidad, siempre podemos ir a mercado con esa parte. Como he dicho, esta es una estrategia muy simple pero ilustrativa. Se podría modificar de muchas maneras. Si queremos, por ejemplo, tener una estrategia algo más conservadora, pues colocaríamos más energía en la parte del largo plazo. Si queremos
algo un poco más agresivo, pues pondríamos más energía en el corto plazo, pero como vemos es muy flexible y da una idea general de cómo podemos intentar gestionar nuestra compraventa de energía. Y ya para acabar, recordar algunas de las cosas importantes que hemos dicho. En Aleasoft ofrecemos previsiones para el sector de la energía. Los puntos fuertes de nuestras previsiones son el método científico en el que se basan, lo cual hace unas previsiones muy robustas y con un modelo y un personal que lleva mucha experiencia en el sector de la energía. La idea de nuestros modelos y nuestras previsiones es que el mercado se encuentra en equilibrio y que continuará en equilibrio, y más a medida que se integra más con el resto de mercados europeos. Sabemos que en el futuro los precios van a fluctuar, pero sabemos que esas fluctuaciones van a ser fluctuaciones. No esperamos que haya precios bajos durante muchos años o meses seguidos, y de la misma manera no puede haber muchos años con precios excesivamente altos. Hemos visto que pensamos que la estrategia óptima para gestionar nuestra energía es siempre la diversificación, para tener siempre una parte asegurada y otra parte que nos permita aprovecharnos de esas variaciones del mercado cuando nos sean favorables. Y hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Uriol. Te felicito. Bueno, has hecho esta presentación varias veces, pero tengo que reconocer que cada vez la haces mejor y más interesante. Entonces, tenemos ahora una sección para que podáis hacer preguntas en la parte correspondiente, esa que tenéis abajo, para escribir la pregunta. Y también, bueno, si queréis contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis posteriormente por email o por cualquier otra vía, también estamos abiertos a esta posibilidad. También queremos brindar la posibilidad de si alguien tiene algún tipo de necesidad, alguna empresa tiene algún tipo de necesidad de información, tanto del mercado español, portugués, mercados europeos, puede contactarnos, tanto información real, actual, como información histórica. Quiero recordaros que estamos publicando cada semana unas 4 noticias, reportes, información de España y de Europa, que puede ser interesante para vosotros. También, si alguno de vosotros necesita información sobre previsiones o sobre las probabilidades, es importante que también tenga en cuenta que lo ofrecemos. Precisamente, en esta última gráfica que nos ha dejado Uriol aquí en pantalla, se puede ver que para hacer una estrategia tenemos 3 tipos de alternativas, ¿no? Ahora se han puesto de moda los PPA, las previsiones a largo plazo, a 20 años, cuando en realidad, si veíamos el gráfico, estamos hablando de una 10ª parte de lo que nosotros recomendaríamos a un cliente nuestro, ¿no? O sea, esto es una cosa, vamos a decir, representativa, o sea, no estamos hablando de porcentajes científicos, estamos hablando solo de una imagen de las alternativas que hay para hacer un plan de financiación a largo plazo o para una empresa que quiera comprar electricidad, un gran consumidor que quiera comprar electricidad con una garantía de una gestión lo más eficiente posible. O sea, ahora hemos pasado de comprar electricidad en el mercado diario a comprarla a 20 años, ¿no? O sea, hemos pasado de un punto, que sería el punto rojo de abajo, al punto verde de arriba, ¿no? Cuando en realidad hay una gama grande de productos temporales, que es lo que recomendamos que se debe hacer.
si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestra empresa que consumimos una gran cantidad de energía? Y dice, bueno, mira, vamos a empezar por hacer un PPA, pero de una parte de tu consumo, o sea, no del 100%, o sea, vamos a empezar por el 10% y hacemos un PPA o pensamos en un PPA, pero también puedes pensar en un PPA a 5 años, un contrato bilateral a 5 años o a 1 año, pero también le recomendaríamos que dejara una parte, en este caso sería 1/3, para el mercado a corto plazo, porque hay que tener en cuenta en las previsiones estas que nosotros damos, precisamente damos las previsiones en el rango de largo plazo, que son las verdes, o en el rango de medio plazo, o en el de corto, hay que ver que estamos activos en todos esos mercados, tanto para comprar como para vender energía. Y de esa forma, como decía Uriol, aprovechar las fluctuaciones que tiene el mercado, en un sentido o en otro. Esto es una cosa fundamental. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Tú, Uriol, no sé si has visto que nos han estado entrando preguntas, si tienes alguna. Sí, veo que ya voy leyendo las preguntas. Hay unas cuantas. Por ejemplo, David Quintas nos pregunta qué índice de gas natural se usa. El que usamos actualmente bueno, dependiendo del mercado europeo, todos son muy parecidos, pero básicamente TTF y MIBGAS para mercado ibérico y mercado TTF. Aunque lo que evaluamos sobre todo es la correlación entre ambos, porque al final los contratos de gas siempre se cierran con una cierta antelación. Con lo que sí, a largo plazo sí que se tiene que tener en cuenta. A corto plazo el precio es algo menos sensible actualmente. El Brent en sí lo usábamos en el pasado como para indexar el gas. Actualmente ya no se usa. Sí que lo tiene en cuenta el modelo para la parte histórica, para comprender la historia, pero para previsiones usamos eso, básicamente TTF y MIBGAS. A ver, algunas preguntas más. Preguntan también a qué precios se están cerrando actualmente los PPAs a largo plazo en España. No sé, Antonio, creo que tiene más información sobre eso. Sí, mira, aquí pudiéramos clasificar ahora, en este momento, porque esto es variable, los PPAs en este momento se están cerrando o se están negociando o abriendo en menos de 40 y más de 40, ¿no? Eso es para empezar una primera clasificación. ¿Pero de qué depende esto? Bueno, depende del momento en que se haga. Hay muchos PPA que vemos que se cierran a un determinado valor, pero igual ese PPA se comenzó a gestionar hace 6 meses. Los PPA, por lo general, son muy lentos de llevar a cabo, porque hay mucha letra pequeña. Y lo más importante que quiero transmitir, que muchos ya lo sabréis, es que lo más importante en el precio es la calidad crediticia del tomador, de los takers. ¿Qué quiere decir? Que si es una empresa grande, robusta, con una transnacional, con una gran potencia financiera, bueno, entonces estos PPA a largo plazo, a 20 años, bueno, se pueden negociar a unas condiciones favorables, en este caso menores de 40. Si el off-taker no tiene ese aval crediticio, no solo es que puede ser un PPA de más de 40, sino que es muy posible que se negocie durante un tiempo y que no se lleve a cabo. Porque claro, cuando se hace un contrato a 20 años, hay que tener la garantía de que si la empresa desaparece, ese contrato se va a seguir cumpliendo. Con lo cual, por eso es importante esto que estamos recomendando en este gráfico que tenemos ahí, fraccionar. O sea, no es lo mismo comprar toda la energía a un PPA a 20 años que comprar una parte de la energía. O sea, que es posible que no podamos avalar el 100%, el 50%, pero sí podamos avalar el
el 10% de esa inversión. Y una cosa que también quería recomendaros a los que compran es que penséis en una opción de compra. O sea, no solo establecer un PPA, sino establecer con el que vende la energía en un momento determinado, 5, 7 años o 10 años, tener acceso a la instalación fotovoltaica sobre todo. O incluso ya directamente comprar la instalación fotovoltaica. De más está decir que una cosa que para los grandes consumidores que es importante el tema del autoconsumo, o sea, aprovechar todo el espacio disponible dentro de las instalaciones para una parte de la energía ya gestionarla directamente y que sea renovable. Bueno, no sé si esto satisface. De todas maneras, como os decíamos, todas las preguntas que queden sin responder, las responderemos después por email o podéis contactar con nosotros. Vale, gracias Antonio. Veo que bueno, una de las preguntas es cómo puede afectar a ese punto de equilibrio del mercado las previsiones, esa mayor penetración de generación renovable. Y nos preguntan si existe espacio para absorber la nueva demanda de vehículos eléctricos y toda la nueva demanda, el aumento de demanda que se espera. Es una pregunta que un poco se contesta ella sola y es muy interesante porque nos permite explicar uno de los puntos que alguna vez parecen más controvertidos a la hora de explicar nuestra idea de equilibrio del mercado. Está claro sí que con el nivel de demanda o las tendencias de crecimiento actuales de la demanda, absorber toda la producción renovable que está previsto que entre, claramente, de alguna manera, podría poner en peligro este equilibrio del mercado e incluso hay algunas previsiones que indican un hundimiento del precio, ya sea precios cero durante muchas horas al año durante los picos de producción previsión solar, como directamente un hundimiento del precio medio. Ahí es clave alguna de las cosas que hemos explicado, como es la flexibilización de la demanda. Es decir, con toda la capacidad, toda la producción renovable que se espere que entre, inevitablemente va a llevar un cambio de paradigma. Vamos a tener mucha más energía disponible y energía, en principio, con un coste menor, porque estamos hablando de energías renovables que no son directamente gestionables. Eso va a implicar, por un lado, como hemos dicho, un aumento de la demanda. Estamos hablando de la incorporación de los vehículos eléctricos, la electrificación del transporte, la electrificación de las calefacciones, la electrificación del calor utilizado por las industrias y, por otro lado, toda la flexibilización de la demanda, que va a permitir mover toda la demanda que se encuentra en los valles o en los picos para absorber ya no el volumen de toda la producción renovable, sino además el patrón horario de producción de estas tecnologías. Además, salió no hace mucho una noticia de prácticamente toda la industria electrointensiva de Europa, que lo que apostaba era para la electrificación. La electrificación va a ser necesaria e imprescindible para la descarbonización, para conseguir los objetivos de reducción y de eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que esperamos es un aumento masivo de la demanda que va a haber sitio, digamos, para absorber todo el aumento de producción renovable. Y por otro lado está también la producción de hidrógeno. Se empieza ya a hablar del hidrógeno, pero su impacto va a ser muy considerable, porque va a tener un papel muy, muy importante en la descarbonización, tanto del transporte, porque cuando hablamos de vehículos eléctricos estamos hablando básicamente de vehículos particulares con
rangos de distancia diaria de menos de 100 kilómetros, pero cuando estamos hablando de transporte, de gran transporte, digamos, a largas distancias, estamos hablando de barcos, estamos hablando de aviación, ahí el hidrógeno va a tener un papel muy importante. Hidrógeno que se va a producir evidentemente a partir de fuentes de energía renovables y que va a tener también un papel muy importante en la descarbonización de la industria que necesita calor. El hidrógeno va a largo plazo, va a acabar sustituyendo el gas porque también va a ser necesaria la descarbonización de todo el sistema gasístico europeo. O sea que la respuesta a la pregunta es sí, hay sitio, hay suficiente demanda para absorber todo el aumento de producción renovable que se espera. Bueno, retomando lo que decía Uriol, en España el transporte consume el 42% de la energía total del sistema. Y el sector eléctrico genera un 25% o menos del total. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese 40% de la energía en un futuro, como decía Uriol, solo hablando de transporte, ese 40% del total, que no está considerado dentro de la parte eléctrica, todo eso se va a mover con hidrógeno, fundamentalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las renovables que podamos producir, tanto eólica como fotovoltaica, tienen espacio más que suficiente para cubrir. ¿Qué quiere decir? Que si el sector eléctrico es un 25% del total, todavía podemos multiplicar por 4 toda la generación teniendo en cuenta la foto actual, sin tener en cuenta todos los consumos posteriores que tendremos. Aquí tenemos otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo encajáis vuestra recomendación sobre los volúmenes contratados a largo plazo, 30% con las necesidades del Project Finance que requieren ingresos predecibles? Bueno, primero que todo, nuestras previsiones de largo plazo y de medio plazo son bancables. ¿Qué quiere decir? Que los bancos las aceptan como válidas. Con lo cual, hacer un Project Finance con nuestras previsiones será aceptado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en cuenta el 30% a largo plazo, bueno, podemos justificarlo, pero es que también estamos diciendo que hay que ir a mercado también. O sea, no solo ir a largo plazo con un PPA, sino también podemos justificar nuestro proyecto con los ingresos que vamos a tener del mercado en el corto plazo y en el medio plazo. O sea, lo ideal para gestionar un activo, en este caso fotovoltaico, renovable, es tener, como tenemos en el gráfico que estáis viendo, tener nuestro activo dividido en la mayor cantidad posible de fracciones para garantizar, para disminuir el riesgo y gestionarlo lo mejor posible. Julio, no sé si has visto alguna otra pregunta. Bueno, nos preguntan si la suma de aportación de energías renovables en los próximos años no es ahora mismo un riesgo cerrar un PPA, si el precio de mercado podría caer de manera más o menos fuerte de los precios que actualmente se están negociando los PPAs. La idea, bueno, un poco para eso están las estrategias de diversificación. ¿Es arriesgado ahora mismo? Bueno, ahora mismo los precios de PPAs están por debajo de los precios de mercados, porque un poco la parte dominante es la parte que compra. La previsión así a medio plazo es que sí, los precios van a tender ligeramente a la baja. Por debajo de los precios de PPAs, digamos que más o menos. En cualquier caso, esto no es un riesgo en el sentido si lo que hacemos es diversificar. Firmar un PPA ahora, si
viendo las previsiones no nos acaba de convencer, lo que podemos hacer es firmarlo a menos plazo y pues, tomar algo más de riesgo y aumentar nuestra parte de mercado. Cuando veamos que las condiciones no son más favorables, podemos cerrar más cantidad de energía a largo plazo. Un poco lo que dice esta pregunta es lo que tenemos que ir viendo a partir de nuestra posición y nuestros recursos y las previsiones que nos están dando y la visión que tenemos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que parece interesante. Bueno, hay muchas preguntas. No sé si de tiempo 2 o 3 más. ¿Cómo y quién gestiona la venta de las 10 partes en que dividimos nuestro paquete de energía? Bueno, esto que tenemos aquí, primero que no es un teorema, el teorema de las 10 partes, ¿no? Esto es solamente una sugerencia de que hay que dividir en 5, dividir en 15. Incluso la parte esta que está en amarillo, que hemos puesto 3 partes, esa parte pudiera ser no 3, sino 10 de medio plazo, o sea, 1/3 del total, con lo cual un 30avo para ir poniendo en los distintos mercados de medio plazo, por ejemplo, al mes siguiente, a los meses siguientes, trimestres, o sea, podemos incluso fraccionarlo más, ¿no? Entonces, esto es una idea genérica de lo que el que gestiona la energía puede hacer. O sea, pero ya quien lo gestiona como tal, bueno, eso forma parte del plan financiero de la empresa y después, evidentemente, el que construye una determinada instalación tiene que tener una comercializadora. O sea, en este caso las comercializadoras tienen un papel fundamental y todo esto, evidentemente, si se hace en coordinación con una comercializadora, incluso con uno o varios off-takers, si esta estrategia flexible se puede implementar, evidentemente es mucho más robusta. Uriol, no sé si has visto alguna pregunta en lo que estoy contestando. Veo algunas preguntas sobre baterías. No sé si tienes alguna. Bueno, evidentemente van a jugar un papel importante. Inicialmente, tengo que decir que hace un par de años en nuestros modelos éramos bastante conservadores en este sentido, pero vamos viendo que van ganando protagonismo. Y sí, ya en el PNIEC, o sea, a 2030 ya se esperan pues, como 2,5 gigas de baterías, con lo que sin duda en el medio plazo ya van a empezar a tener bastante protagonismo. Bueno, hay una pregunta interesante aquí, a largo plazo y con la penetración de renovables prevista, ¿qué tecnología consideráis que va a marcar los precios del mercado eléctrico futuro? Bueno, como sabéis, el mercado es marginalista, el gas es el que determina el precio del mercado. Eso va a ocurrir en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Vamos a tener gas, mucho gas, porque pensemos que ahora precisamente ya dejamos de tener carbón, o sea, con lo cual estamos teniendo el más predominio de gas. En un momento vamos a dejar de tener producción nuclear, eso va a dejar también hueco para el gas. Pensemos que las energías renovables no son controlables, el sol está solo de día y cuando no está nublado, y imaginémonos que vamos a tener días sin mucho sol en invierno, con mucha demanda, y días que puede ser que no tengamos viento, con lo cual, y si además le ponemos una sequía, bueno, evidentemente el gas tiene un protagonismo y va a seguirlo teniendo en los próximos 10 y 20 años. No obstante, nuestra visión de futuro es que el hidrógeno va a ir sustituyendo al gas poco a poco. O sea, no será una cosa, vamos a decir, de golpe, pero el hidrógeno poco a poco va a ir complementando al gas natural hasta que en los próximos 30 o 40 años lo sustituya completamente. O sea, que va a ser una cosa de futuro.
Y también queríamos llamar la atención a un aspecto fundamental, y es que las instituciones han hecho han tenido mucho peso en todo el desarrollo de las renovables en los últimos años en España. Los gobiernos que han ido sucediendo han ayudado bastante a toda esta penetración de renovables que tenemos y las que vamos a tener, pero también hay que centrarnos en el consumo renovable de este 40% que tenemos en el transporte. O sea, es imprescindible el coche eléctrico, pero que no sea una cosa puntual, sino que tiene que ser una cosa masiva, porque en el caso del transporte, este 42% de energía que tenemos en España, que son derivados del petróleo, no solo es que afectan con el CO2, sino afectan las ciudades con todos los gases contaminantes, con lo cual es imprescindible centrarnos en el uso del hidrógeno. Y este hidrógeno evidentemente tendrá un coste de producción y en un momento determinado se va a ir mezclando el coste del gas con el coste del hidrógeno hasta que en un momento el que defina sería el coste del hidrógeno como tal. Bueno, nos están diciendo que ya hemos sobrepasado el tiempo, hay unas 12 preguntas por contestar. Queremos agradecer a los 114 participantes, darle las gracias a Uriol por su presentación y por la respuesta a las preguntas, y dejar abierta la posibilidad, como estábamos diciendo, si alguna empresa, alguno de vosotros necesita previsiones en cualquiera de los horizontes, puede contactar con nosotros. Si necesita que lo ayudemos en la gestión de los riesgos, o para contactar con una contraparte, ya sea un off-taker o sea un productor o un generador, también podéis contar con nosotros para hacer esta gestión como consultoría de ayuda. Gracias de nuevo a todos y os pedimos también si nos podéis enviar vuestra valoración y también por email nos podéis enviar, estamos pensando para febrero organizar otro webinar, si nos dais recomendaciones de qué consideráis interesante en un futuro, también podéis hacerlo. Gracias y un saludo.